Padre Daniel, gracias por estar aquí. Hoy quiero plantearle un desafío, una pregunta que escucho constantemente de amigos evangélicos y protestantes, y que creo que muchos católicos no saben cómo responder. Es esta: muéstrame dónde dice la Biblia que la Iglesia tiene autoridad para definir la doctrina. Si no está en la Biblia, no lo creo. Gracias a ti. Y esa no es solo una pregunta, es el corazón de la diferencia más grande entre los cristianos católicos y los protestantes. Es la idea conocida como sola scriptura, la Biblia como única autoridad. Y te agradezco que la plantees directamente, porque la respuesta es fascinante y está, irónicamente, en la propia Biblia. Eso es lo que queremos ver. Porque para mucha gente, la idea de que la Iglesia, con sus papas y concilios, pueda crear dogmas como la Asunción de María o la Inmaculada Concepción, parece una invención humana que no tiene base bíblica. Quieren saber de dónde saca la Iglesia ese poder. Entiendo perfectamente el sentimiento. Y para responder, no podemos simplemente saltar a un versículo aislado. Tenemos que hacer un pequeño viaje, como detectives, para ver el plan completo que Jesús estableció. Y la primera pista, la más importante, es una pregunta que le devuelvo a nuestros amigos que sostienen la sola escritura. ¿Quién decidió qué libros forman parte de la Biblia? Bueno, la Biblia es la Biblia. Son los 66 libros, o 73 para los católicos. Pero es la palabra de Dios. Exacto, pero no cayó del cielo encuadernada en cuero con letras de oro. El Nuevo Testamento es una colección de 27 libros distintos, escritos por diferentes autores, en diferentes momentos y para diferentes comunidades. Durante los primeros siglos del cristianismo había cientos de escritos circulando, evangelios de Tomás, de Judas, epístolas de todo tipo. ¿Quién tuvo la autoridad para decir, estos 27 libros son la palabra inspirada de Dios, y estos otros no lo son? Supongo que fueron líderes de la Iglesia primitiva. Los obispos de la Iglesia Católica, reunidos en los concilios de Hipona y Cartago a finales del siglo IV, quienes, guiados por el Espíritu Santo y basándose en la tradición apostólica de lo que se leía en misa, definieron el canon de la Biblia que todos los cristianos usamos hoy. Aquí está la ironía. Para defender que la Biblia es la única autoridad, tienes que aceptar una decisión autoritativa de la Iglesia Católica que no está en la Biblia. La autoridad de la Iglesia es la que te garantiza la autoridad de la Biblia. La Iglesia vino primero, el Nuevo Testamento como libro compilado vino después. Es un punto histórico muy fuerte, padre. Pero un escéptico diría, vale, acepto la historia, pero eso no prueba que Jesús les diera esa autoridad para definir dogmas para siempre. Quiero verlo en los labios de Cristo. Y ahí es donde vamos. Y no podemos ir a Mateo 18 sin antes pasar por Mateo 16. Es como ver la segunda parte de una película sin haber visto la primera. En Mateo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón es el que da la respuesta correcta, inspirada por Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El momento de la gran confesión de Pedro. Exacto, y mira la respuesta de Jesús. No le dice muy bien Simón, le cambia el nombre. Le dice, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego le da una promesa increíble, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significaban esas llaves? ¿Es solo un símbolo bonito? No, para un judío del siglo I, era un símbolo potentísimo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, se habla del primer ministro del reino de David. El rey le entregaba la llave de la casa de David a su mayordomo, y esta persona tenía la autoridad para gobernar en ausencia del rey, para abrir y cerrar, para tomar decisiones vinculantes. Cuando Jesús le da las llaves a Pedro, lo está estableciendo como su primer ministro, con autoridad terrenal sobre su iglesia, su reino en la tierra. Y ahí viene la parte de atar y desatar. Precisamente, continúa, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En el lenguaje rabínico de la época, atar y desatar no tenía nada que ver con cuerdas. Era un término legal y doctrinal. Significaba la autoridad para prohibir o permitir, para declarar algo como doctrina verdadera o falsa, y para tomar decisiones disciplinarias. Jesús le está dando a Pedro y a su iglesia la autoridad para interpretar su voluntad de manera definitiva, con la garantía de que sus decisiones serán ratificadas en el cielo. De acuerdo, eso es. Para Pedro.
Pero eso fue hace 2000 años. ¿Cómo se aplica eso hoy? ¿Y qué hay de Mateo 18, el versículo que mencioné al principio? Excelente pregunta, ¿por qué? En Mateo 18, vemos que esta autoridad no era solo para Pedro. Jesús está hablando a todos los apóstoles sobre cómo resolver disputas en la comunidad, y al final de su instrucción les dice a todos ellos, como grupo, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, extiende esa autoridad a los demás apóstoles. Sí, da la autoridad a toda la jerarquía de su iglesia, a Pedro como la roca, la cabeza visible, y a los apóstoles unidos a él, quienes serían los primeros obispos. Jesús no estaba creando una democracia donde cada uno interpreta la verdad a su manera. Estaba creando un reino, con una estructura, una autoridad y una garantía divina. No nos dejó un libro para que nos peleáramos por él, nos dejó una iglesia viva para que nos guiara. Esto nos lleva al segundo versículo, 1 Timoteo 3:15 de la mañana. San Pablo escribe algo muy potente sobre la iglesia. ¿Podría explicárnoslo? Por supuesto, después de establecer que Jesús le dio autoridad a la iglesia, la pregunta lógica es, ¿y si esa iglesia se equivoca? ¿Y si nos guía por el mal camino? San Pablo responde a esa pregunta cuando le escribe a Timoteo, un joven obispo. Le dice que le escribe para que sepa cómo debe comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Son palabras muy fuertes. Fortísimas en la arquitectura. ¿Qué hace una columna? Sostiene el techo. El techo no se sostiene solo. El techo es la verdad del Evangelio. La iglesia es la columna que Dios puso para sostener esa verdad, para protegerla de los vientos de la herejía y de las modas de cada época. La Biblia no dice que la Biblia es la columna de la verdad, dice que la iglesia lo es. La iglesia es la guardiana, la protectora y la intérprete autorizada de la verdad que está contenida en la Escritura y en la tradición. Padre, la teoría. Suena coherente, pero ¿tenemos algún ejemplo en la propia Biblia de la iglesia primitiva usando esta autoridad en la práctica para definir una doctrina? El mejor ejemplo de todos, y es el clímax de todo nuestro caso, lo encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el primer gran concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén, alrededor del año 50. ¿Cuál era el problema que enfrentaban? Un problema doctrinal, masivo que amenazaba con dividir la Iglesia en dos. Unos cristianos de origen judío empezaron a enseñar que los gentiles, los no judíos, que se convertían al cristianismo debían circuncidarse y seguir la ley de Moisés para poder salvarse. Otros, como Pablo y Bernabé, decían que no, que la salvación es por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Era una crisis total. ¿Y cómo la resolvieron? ¿Se sentó cada uno con su Antiguo Testamento a ver quién tenía razón? No hicieron sola escritura. Hicieron exactamente lo que Jesús les enseñó. Se reunieron en Jerusalén, los apóstoles, la primera jerarquía y los presbíteros, para discutir el asunto. Hubo una gran discusión. Luego Pedro se levantó y, hablando con autoridad como la roca, declaró que Dios mismo había mostrado que los gentiles se salvan por la fe, igual que los judíos. Después Pablo y Bernabé contaron sus experiencias, y finalmente Santiago, el obispo de Jerusalén, confirmó la decisión. ¿Y cuál fue el resultado? Emitieron un decreto, una carta oficial para todas las iglesias. Y mira cómo la empiezan. Esta es la frase más poderosa de todas. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No dijeron nos parece a nosotros, ni hemos interpretado la Escritura así. Declararon que su decisión autoritativa estaba unida a la voluntad del Espíritu Santo. Ataron en la tierra una doctrina y quedó atada en el cielo. Definieron para siempre que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Usaron la autoridad que Cristo les dio. Entonces, para resumir, lo que usted dice es que Jesús no nos dejó solo un libro, sino una iglesia viva con una estructura de autoridad, que le dio a Pedro y a los apóstoles el poder de atar y desatar, y que ellos mismos usaron esa autoridad en la Biblia para resolver una crisis doctrinal y, finalmente, esa misma iglesia usó su autoridad para darnos el mismo libro que hoy usamos. Lo has resumido perfectamente. Es como la constitución de un país. La constitución es la ley suprema, pero necesitas un tribunal supremo, una autoridad viva, para interpretarla y aplicarla a nuevas situaciones. Jesús nos dejó la constitución de su reino, la escritura y la tradición, y nos dejó un tribunal supremo,
el Papa y los obispos en comunión con él, para protegerla e interpretarla con la garantía del Espíritu Santo. No es una dictadura, es un regalo. Es la garantía de un padre amoroso que no quiere que sus hijos vivan en la confusión y la división, sino en la certeza y la unidad de la verdad. Padre, ha sido una exposición increíblemente clara y lógica. Le agradezco mucho. Gracias a ti por plantear la pregunta más importante. Y a nuestra audiencia. Ahora que entienden la autoridad de la Iglesia, vean este video para descubrir por qué los católicos llamamos Padre a nuestros sacerdotes.